Vamos a nuestro próximo invitado, como le decía, Pablo Moldovan. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Qué bien. ¿Vos? Bien, por suerte, todo muy bien. Terminando Bueno, el a año. ver, ahí está, es verdad. A ver, a ver, vamos a repasar esto, lo que decía ayer, las dos cosas, ¿no? Lo Primero, central, las respecto al régimen de bandas. flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Nuevas bandas que evolucionan al ritmo de inflación de 2 meses atrás. En enero será del 2,5%, pero el mismo objetivo, según el gobierno, quitarle volatilidad al mercado cambiario. ¿El dólar puede subir o no en este contexto? Esto es lo Hay que algo que es dijo muy Caputo. importante. Que el Banco Central esté acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba, porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento de la demanda de dinero. Aumento de la demanda de dinero es que la sociedad necesita pesos, la economía necesita pesos. No implica un sesgo alcista del tipo de cambio, estas modificaciones que se hacen, que van por dos lados. La banda, que ahora se actualiza de otra manera, y la compra de reservas, que De cuánto van a remonetización del comprar, Banco acá lo Central dice. prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de 10.000 millones de dólares, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a 17.000 millones de dólares, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias. Comprar por lo menos 10.000 millones de dólares el año que viene sin generar presiones inflacionarias, definición de Bausili, como yo decía, un tipo que tiene perfil bajo, que medio que lo obligaron a ir al stream de carajo, a las tres anclas. No le gusta salir a dar conferencias, pero bueno, ayer ante un cambio importante se vio en la obligación. Bueno, a ver, Pablo, las primeras líneas que quiera decir, ahora que justamente anclamos el tema. A ver, voy a polemizar un poco con el enfoque con el que venís trabajando, Claudio. Yo A creo ver, que no hay demasiados cambios en el esquema de política económica. Que lo mira que hay vos. es una simulación de como un reordenamiento de las prioridades del esquema de política. Yo todavía no lo veo en marcha eso. Quiero ver qué pasa, ¿sí? Hay, digamos que hay una primera reacción del mercado frente a este anuncio como si el gobierno estuviera empezando a priorizar la acumulación de reservas y Mm. dejando de priorizar la desinflación. Yo eso realmente no lo veo todavía en marcha, lo que creo es que hay como una oficialización de cosas que el gobierno venía diciendo. Lo que dijo ayer Bausile es muy parecido a lo que venía diciendo Caputo. Y sí, el único cambio puntual que hay es el cambio respecto a que el techo de la banda se deje de atrasar. Pero no es un problema de que ahora el tipo de cambio va a ir mucho más alto. Lo que vamos a dejar es de acumular inconsistencia en el régimen. ¿Eso es positivo? Sí, es positivo, pero no creo que el gobierno esté pensando en En un empujar el dólar tipo de más cambio alto. para arriba Sí, comprando no, pero reservas. de, No es eso lo que me imagino. para un cachito, Y déjame acá. detenerte ahí, Dale. porque yo creo exactamente lo mismo que estás diciendo y lo manifiesta, lo explicita Bausili y dice, no, esto que estamos haciendo no implica un sesgo alcista del dólar. Él te dice esto, pero espera que déjame retrucarte algo. ¿No te parece? Está bien, digamos, lo de las bandas es acomodar el sistema o actualizarlo a una realidad que vos tenés que es distinta a la que el gobierno había previsto, es una inflación más alta y se ven obligados a acomodar. Ahora, que salgan a decir, vamos a comprar reservas, y eso no es un cambio sustantivo respecto a lo que tenían. Te venían diciendo, no vinimos acá a comprar reservas, lo dijo el equipo económico, que
ahí cuando fueron a Caracas, no vinimos acá a comprar reservas. Y bueno, ya te están diciendo vamos a comprar reservas. Entonces ahí sí hay un cambio sustancial. O no. Para No, vos, sí, a ver, yo lo que digo es, efectivamente el gobierno viene diciendo muchas cosas y se contradice Sí. todo el tiempo. Ahora, después de las elecciones ya Caputo había dicho esto, de que para él era importante comprar reservas, cuando sale a decir que esta idea de nosotros somos los que más compramos, el problema es que no podemos acumular porque tenemos pago de deuda. Y acá me parece que la cuestión más fina, ellos lo que dicen es, nosotros necesitamos cumplir dos condiciones para comprar reservas. Una es que haya demanda de pesos, y empiezan ahí a poner sobre la mesa las proyecciones monetarias y dicen, sí, los agregados monetarios y la demanda de peso va como nosotros, tenemos espacio para comprar hasta 10.000 millones de dólares, espacio, ¿no? Es condición de posibilidad, ¿sí? Y después lo otro que se tiene que decir, a ver, es profundidad en el mercado, o como decía recién en el video que vos mostraste de Bausili, tiene que haber flujos del balance de pago que lo permitan. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber oferta de dólares en el mercado que le permita comprar sin tensionar el esquema del techo de la banda. Sí. Y ahí es donde yo me pongo bastante más pesimista porque nuestras proyecciones para adelante del mercado de cambio de 2026 es un mercado de cambio que no deja mucho espacio para comprar dólares. Cuando vos mirás los desafíos cambiarios... ¿Por qué no? Si vas a tener una supuestamente pareciera una buena cosecha, ¿por qué pensás que no tenés espacio para comprar los dólares? Mira, nosotros lo dividimos en dos partes. A ver, si querés te lo digo un poco, arranco así. El propio gobierno dice, nosotros dependemos para comprar dólares de los flujos financieros. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Dice, por un lado tenemos un sector público que tiene un cronograma de vencimientos que es muy, muy desafiante, digámoslo. Aún siendo muy optimista respecto del regreso a los mercados, Argentina tiene vencimientos por 14.000 millones de dólares. Es difícil colocar 14.000 millones de dólares el primer año de vuelta a los mercados. De hecho, lo acabamos de ver la semana pasada. El gobierno salió a colocar en el mercado interno y colocó 900 millones de dólares, el 6% de lo que le vence. Entonces, lo que digo es, aún con una estrategia optimista y positiva respecto de la vuelta a los mercados del sector público, va a ser muy difícil rolear toda la deuda. Si vos no roleás los 14.000 millones de dólares, ya quiere decir que el sector público va a ser demandante de dólares en el mercado. Ahora, vamos al mercado privado y veamos qué pasa ahí. Bueno, del lado del mercado privado lo que tenemos es una cuenta corriente deficitaria, ¿sí? Y una formación de activos externos que le pone al mercado de cambio un piso de demanda muy alto. Con lo cual, lo que se tiene que generar de flujos financieros privados es muy grande. Yo te lo pongo en números, por lo menos los números que tenemos nosotros. Argentina tendría, para equilibrar el mercado privado únicamente, tendría que generar flujos financieros privados por 14.000 millones de dólares. Ese es un número que no se generó ni en 2017 ni en 2025. Hasta ahora. A ver, explica por qué necesitas de ese flujo para equilibrar el mercado. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la balanza? La dinámica, para que todos los que te escuchan entiendan de qué estás hablando. El mercado de dólar tiene, por supuesto, oferta y demanda, ¿sí? Cuando uno hace la estimación de cómo viene eso para el año que viene, uno lo que ve es que lo que se llama la cuenta corriente, que es el saldo del comercio exterior de bienes, más el saldo del comercio exterior de servicios, donde está el turismo, más el pago de intereses de la deuda pública y privada, más los pagos de utilidades y dividendos que el gobierno abrió a partir de 2026, le dejan un resultado negativo. Es decir, el mercado, desde el lado de la cuenta corriente, está desbalanceado, le faltan dólares. A eso hay que sumarle que no solo le faltan dólares por la cuenta corriente, sino que además le faltan dólares porque los argentinos generalmente demandamos muchos dólares para nuestro ahorro. Esto es algo que ahora en noviembre y diciembre viene tranquilo, pero que entre abril y octubre se llegó casi 30.000 millones de dólares. ¿Sí? Cualquier estimación más o menos compatible con los ingresos en dólares de los argentinos nos pone un piso de demanda muy grande. Entonces, ahí lo que tenemos es un mercado privado que tiene un saldo de bienes y servicios más pago de intereses negativo, a lo cual se suma la demanda de los propios argentinos para ahorro. Eso le pone un agujero que a nosotros nos da alrededor de 14.000 millones de dólares. Entonces, para equilibrar el mercado, el sector privado, es decir, el flujo financiero de endeudamiento privado, tendría que ser de 14.000 millones de dólares. Como te decía, ese es un número histórico. O sea, es un número que está más o menos en torno a los máximos que viene consiguiendo Argentina. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, pero es un número máximo. Ahora, eso implicaría equilibrar el mercado privado y que el sector público rolee la totalidad de su deuda. ¿Sí? Si encima el sector público...
Si encima el sector público tiene que ir a comprar al mercado por lo menos los intereses de su deuda, ya las necesidades de flujo financiero privado son tan grandes que no tienen correlato. ¿Sí? Nosotros hacemos ahí una estimación que es, bueno, más o menos necesitaría generar 20.000 millones de dólares de flujo de financiamiento privado. ¿Eso cuánto es? Más o menos 1.700 millones por mes. Contame cuántas veces en los últimos 23 años pasó eso. 6 meses. Bueno, habría que generar lo que generamos en 6 meses en los últimos 23 años, los 12 meses de 2026. Bueno, es difícil y desafiante. Entonces yo lo que digo es, ojo, que el gobierno lo que te dice es, yo para comprar reservas necesito 2 condiciones, demanda de pesos y oferta de dólares. ¿Demanda de pesos va a haber? Es probable que sí. ¿Oferta de dólares va a haber? Ojo, eso está mucho más complicado. Pero una cosa, pero si esa oferta de dólares estaba complicado ahora con este cambio, hasta ayer era más complicado todavía. Porque ahora... Hasta ayer era un poco más complicado porque había una tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Ahora lo que sacamos de la cancha es eso. Ahora el tipo de cambio deja de apreciarse, pero tampoco es que lo que vamos es un esquema donde el tipo de cambio subió lo suficiente para cambiar la configuración del mercado cambiario. Yo eso no lo veo, ¿sí? Entonces, lo que digo es, para efectivamente convalidar que hay un cambio en las prioridades de la política económica, yo quiero ver al Banco Central sistemáticamente comprando el 5% del volumen que dijo Bausili que va a comprar. Porque hasta ahora lo que me dijo es, che, mira, se tienen que cumplir 2 condiciones y si se cumplen estas 2 condiciones yo voy a comprar el 5. ¿Cuándo? Cuando quiero y intermitentemente. ¿Sí? Creo que ahí hay una malinterpretación. Yo creo que incluso el mercado ayer sobrereaccionó un poco con esta lógica, diciendo, no, sí, ahora sí van a comprar reservas. Ojo, que yo no interpreto de esa manera la anuncio. A ver, pero porque tu diferencia está, o sea, vos lo que decís es, Bausili dijo, estamos dispuestos a comprar al menos, yo interpreto, 10.000 millones de dólares, que podría ser más si hay más demanda de... Y vos decís que no, que vos no interpretás eso que dijo Bausili, que vos no interpretás. No, o sea, no, yo creo que lo que Bausili dijo es, nosotros vamos a comprar dólares siempre y cuando no implique emitir y generar inflación y siempre y cuando no implique tensionar en el mercado del dólar el techo de la banda. Esas son las 2 condiciones que define. Perfecto. Cuando él hace la estimación de cuánto espacio desde el lado de los pesos hay para comprar, y yo podría comprar hasta 10.000 sin generar problema. Perfecto, podrías comprar hasta 10.000. Ahora, ¿cuántos margen hay en el mercado del dólar para comprar esos 10.000 sin tensionar el techo de la banda? Y por lo menos a mí las estimaciones me dan que casi nada. ¿Sí? Y te diría más, la única posibilidad de que Argentina compre para acumular reservas es un escenario donde efectivamente rolee la totalidad de los vencimientos de deuda pública y a su vez tenga flujos financieros privados muy grandes. ¿Es un escenario imposible? No, no es un escenario imposible, pero sí lo que digo es que es apretado. Escúchame, acá ustedes sacaron esta evolución del riesgo país de los últimos, desde el 24 para acá, un riesgo país que ayer terminó creo que en 600 puntos, 600 y monedas, pero acá yo creo que está una de las claves del anuncio. Ellos creo que tienen como objetivo que disminuya el riesgo país, veremos hasta dónde, para que te entren dólares y vos digan, ve Moldovan, que usted es un desconfiado, el riesgo país con este anuncio, y nosotros empezamos a comprar. Ayer el Tesoro compró 320 millones de dólares y venía comprando la semana pasada, no de manera tan superlativa, pero venía comprando, pues 320 para un solo día, bueno, es un número, para que baje el riesgo país y que justamente auspicie la llegada de dólares financieros, ¿no? Por el canal financiero. Eso tampoco lo ves, y me agarro de tu grafiquito de riesgo país. No, yo creo, Claudio, que efectivamente ese es el objetivo, ¿sí? Yo creo que el gobierno está buscando por todas las vías tratar de bajar el riesgo país, ¿sí? Incluso, te diría, el gobierno está buscando por todas las vías bajar el riesgo país sin acumular reservas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado cambiario y el esquema cambiario actual no le da margen para acumular reservas en este contexto. Entonces, hizo un intento la semana pasada que era colocar deuda para generar un hito diciendo yo roleo la deuda en la medida que recaudo mucho, ya no necesito acumular reservas, me independizo de eso y bajo el riesgo país. ¿Qué pasó con eso? No salió como se esperaba. A ver, la colocación
de deuda de la Sí. semana pasada es una colocación de deuda que, Sí. si uno la mira en perspectiva de volver a los mercados, uno dice, bueno, sí, es una buena colocación, No, empezó, arrancó, no tiene por pero, qué ser mucho. pero Pablo, Ahora, si uno la mira en el contexto de la... claro, Sí, es que yo perdón, coincido déjame con terminar vos. la idea. Y perdón. No, lo que digo, si uno la mira en el contexto de lo que el régimen cambiario le pide a la estrategia financiera, que es que rolee toda la deuda, Claro, es una estrategia que se queda corta. Y eso es lo que claro. tensionó. Bueno, Y en la pero, medida que eso se tensionó, aparece este anuncio. Y este anuncio yo creo que lo que claro, ahí busca está. es transmitir la idea de que ahora sí van a acumular reservas. Entonces, lo que Está digo es, bien. bueno, yo quiero ver que eso suceda. ¿Por qué? Porque mis estimaciones del mercado me dan es que no hay mucho espacio. ¿Hay espacio para que el Tesoro compre dólares para pagar una parte de la deuda? Sí, hay espacio para eso. Ahora, ¿hay espacio para pagar una parte de la deuda y acumular reservas? No, eso no, yo no le veo magnitud al mercado para todo eso. Entonces, por Claro, eso te claro. digo, mira, yo quiero ver al central comprando, porque si efectivamente el central se pone a comprar bajo este esquema, por lo menos dentro de nuestras estimaciones, sí ahí sí vamos a seguir un esquema que vamos a estar mucho más cerca del techo de la banda y en algo mucho más parecido a un crawling peg, ¿sí? Pero hasta que no suceda, yo creo que nada, hay que esperar un poco. O sea, vos lo que decís es, tanto vos como intuyo que también el mercado, van a estar mirando que efectivamente Bausili o el Tesoro compren dólares. Eso, porque yo coincido con vos. Yo creo que el anuncio de ayer es primo hermano de la colocación de la semana pasada, que de haber levantado 910 millones de dólares a una tasa del 9,3% más alta de lo que ellos preveían, justamente. Y creo que ahí dijeron, bueno, es como, no, nos rendimos, pues más o menos. Vamos a hacerle caso a estos locos del fondo, a estos locos, vamos a hacerle caso a Moldovan, a Riazo, a Broda, a todos. Vamos a comprar. Pero vos decís todavía, aún así, con este cambio, quiero ver que estén comprando reservas. Yo te digo que pienso, o sea, por supuesto es una especulación, pero yo creo que es lo que creo que tiene el gobierno en la cabeza. Yo creo que lo que el gobierno tiene en la cabeza es aprovechar la estacionalidad positiva del primer semestre del año. Entonces, lo que hizo es un primer intento de volver a los mercados ahora que no salió bien, porque el gobierno tenía que bajar el riesgo país y después ir al mercado internacional. No lo logró. Entonces, yo creo que es lo que creo que se viene. El gobierno va a pagar el vencimiento de enero, probablemente con algo de la colocación esto a bancos, más todo lo que pueda comprar ahora y lo que viene juntando. Y después lo que se va a tomar es 6 meses para comprar, que son los 6 meses buenos del mercado, ¿sí? Y tratar de sí volver al mercado en julio del año que viene, ¿sí? Y en ese contexto, ahí reactivar la rueda de lo que no le salió ahora. Ahora, cuando uno mira el mercado de una manera global para 2026, lo que vas a ver es que lo que compre probablemente el primer semestre es lo que va a tener que gastar en el segundo semestre en términos de vencimiento, todo eso. Entonces es una apuesta, para mí, un poco, sigue siendo muy ajustada y un poco al sostenimiento del mismo esquema. No creo que haya una revisión de esto. Sí, sobre todo también un poco en el marco de lo que se viene, que es como un poco el gobierno no viene solo de la mala colocación de deuda de la semana pasada, sino que se le viene también la revisión con el fondo y tiene que construir también como algún discurso respecto. Yo creo que esto incluso también se puede leer como sentar bandera frente al fondo. Che, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer con mi régimen cambiario. No me vengas a pedir nada más, ¿eh? No me vengas a pedir que yo ponga el techo más arriba o que ponga... Esto es lo que yo estoy dispuesto acá a comprometer y esta discusión se cerró. Después discutamos cualquier otra cosa. Bueno, creo que también hay algo de eso que se juega en el anuncio de ayer. Claro. Entonces está claro esto que vos decís como concepto, que vos crees que acá hay un anuncio para el primer semestre del año, que es el semestre gordo en liquidación de divisas y que, bueno, en todo caso va a estar ahí la pulsera con el sector privado de a este precio del dólar que no supere el techo de la banda, bueno, ir juntando reservas, bueno, en un año muy desafiante, como dijiste vos. Déjame sumarte un par de cositas por favor. sobre eso. Sí, a ver, cuando uno mira la configuración cambiaria que está eligiendo el gobierno, lo primero que uno tiene que decir es que, ojo, que es una configuración riesgosa, es una configuración volátil y bastante frágil. ¿Cuál? A ver eso. Porque cuando vos mirás el mercado del dólar, vos lo que vas a ver es que del lado de la demanda, lo que vas a tener
lo que vas a necesitar todo el tiempo es que la FAE, la compra de dólares para atesoramiento de los argentinos, se mantenga muy moderada. Y ojo que eso es un factor muy volátil, ¿sí? Entonces, del lado de la demanda necesitas que se mantenga muy contenido algo que es muy volátil. Y del lado de la oferta, te tiene que dominar el ingreso de dólares financieros privados, que ojo, que también demostró ser bastante volátil. Entonces vos lo que tenés es un mercado que en su configuración tiene una demanda que puede ser muy volátil y una oferta que puede ser muy volátil. Y que frente a cualquier tropiezo se te pueden armar los matetes que se nos vienen armando. Que pero eso siempre es ese, si se quiere, desafío. ¿Por qué decir que no? Decir, pero para que esto te salga bien, tiene que estar contenida la demanda de dólares y tiene que estar aceitada la oferta de dólares. Y eso sí, pero siempre va a ser así, ¿o no? No, a ver, yo lo que creo... Yo no digo que sea fácil y que armar otra cosa. Yo lo que digo es, armar otra configuración probablemente tiene un montón de costos y el gobierno elige esta fragilidad. A menos que pongas el dólar con una racionalidad. Exacto. Entonces, no es eso lo que estoy diciendo. Sí, lo que estoy diciendo es, ojo, que para el que tiene que tomar decisiones respecto del dólar, lo que tiene que saber es que esta es una configuración frágil y que en cualquier momento el mercado se puede secar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar dominado por flujos de FAE y flujos de deuda privada que tienden a ser muy procíclicos. Es decir, a vos de repente, por cualquier motivo, se te modifican un poquito las expectativas cambiarias y la FAE se te tira al mercado a comprarte y la deuda privada se te retira. Y el mercado en ese momento, y eso le viene pasando. Entonces yo te insisto, mi punto no es decir acá, señalar con el dedo, esto está muy mal. Yo entiendo cuál es la decisión y cuál es la lógica detrás de esto. Lo que planteo es, esto es lo que se está configurando y esto es lo que vamos a tener el año que viene. ¿Sí? Entonces, ¿eso arma de por sí una configuración frágil? ¿Sí o sí cualquier configuración es frágil? No. Hay configuraciones cambiarias que son un poco más sólidas. Parte de la fragilidad tiene que ver con apostar a la cuenta capital, ¿sí? FAE y deuda privada, en un contexto donde no tenés reservas internacionales. Si vos tenés reservas internacionales, probablemente la volatilidad que pueda tener la FAE o la volatilidad que puedan tener los flujos de deuda privada, los podés bancar con tus reservas. ¿Sí? Ahora, en la medida que no los tenés, asumir esta configuración es una configuración más frágil. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el punto que quería marcar. Sí, acá, mira, Alejandro, no te habla a vos, sino a vos y yo creo que a todo el chat. Dice, ¿qué les pasa, chat? Alejandro Kiev. No querían reserva, lloran. Dice, ¿cómo hablan por hablar? Al chat le dice, por gente así el país no arranca. Espera, a ver acá, dice, ¿qué pasa, doña Julia? Dice, ¿qué pasa si todo no sale con el pragmatismo que tiene el gobierno y dejando la micro a la deriva? Ahora vamos a ver lo que decía Milei de la micro. A ver, pregunta, muchachos. A ver, muchos te dicen que Andrés Sterenberg decía, Colo, te van a bañar en dólares. Acá Andrés dice, ¿qué país increíble? Al gobierno no le importaba la reserva ni liberar el tipo de cambio y la inflación menos. Ahora quieren que en 2 años arreglame lo que pasó en 100. Increíble. Me parece que la evaluación es, bueno, a ver esto que tenemos, para dónde va, hay digamos, mucha susceptibilidad en algunos. Sí, hay mucha susceptibilidad en algunos. Yo lo que digo es, a ver, nosotros nos toca mirar la economía que tenemos, no sé si estamos todo el tiempo comparando para atrás, esto, lo otro. Yo lo que digo es, hay que analizar lo que pasa. Bueno, esta configuración cambiaria no da para acumular muchas reservas. El gobierno tiene que sí o sí para eso rolear muchísima deuda, es muy difícil, es complicado. Uno entiende la apuesta que hace el gobierno, pero tiene que marcar los puntos frágiles que tiene. Me parece que eso es medio inevitable. Sí. Vamos a ver qué decía Milei ayer mismo, de la microeconomía, que también creo que está en juego en lo que viene. ¿No? Aquellos que dicen, bueno, pero este gobierno se ocupa de la micro. Gracias que me dicen eso, porque en realidad solamente se ocuparían de la micro los corruptos. Porque si hay algo, digamos, que se ha aprendido en el mundo, que es algo que se llama don't pick the winners, o sea, no elegir los ganadores. Entonces, si ustedes están hablando de salvar un sector, le tienen que poner plata a ese sector. Y la pregunta es,
Si ustedes están eligiendo que un sector gana porque le están poniendo plata, la pregunta es ¿de dónde sale la plata? ¿Sale de los árboles? Digo, no sé, ¿de dónde aparece? Digo, porque con algo lo van a tener que pagar. O sea, si es con una protección, digamos, vamos a estar arruinándole la vida a 47 millones de seres humanos. Digo, que va a ser en bienes de menor calidad a un mayor precio. La otra alternativa es, ¿qué hago? ¿Cobro impuestos explícitos? Digamos, reviento el crecimiento. Digo, implícitos, ¿qué hago? Emito dinero, o sea, genero inflación, o sea, lo hago contra los más vulnerables que dicen que quieren salvar. ¿Qué quieren que lo haga? ¿Con deuda? ¿Castigando a las generaciones futuras? Entonces, la realidad es que eso, en el fondo, lo que están haciendo es lobby, es corrupción pura. No. ¿Cuánto va? Hay que ver de dónde uno quiere agarrarse, pero lo que está claro es que dice, no hay que elegir, o sea, no hay que hacer microeconomía, no hay que elegir un sector para favorecer. Yo creo que el gobierno está favoreciendo a distintos sectores, pero bueno, el presidente dice que no, y que no está dispuesto a hacer política sectorial, digamos, acá lo que hay alguien que dice, pero un cachito, ahí te doy. Espera, a ver. Dice acá Fernando Carrión, dice: ocupate de la micro, Milei, que nos estamos fundiendo. Y qué sé yo, ¿viste? La verdad es que uno está viendo que la economía, digamos, justamente, la actividad económica está mal, está muy golpeada, y un presidente que dice: yo no voy a hacer microeconomía, no voy a hacer política sectorial, no voy a elegir un sector para beneficiarlo, porque sos peor. Pero bueno, quiero escucharte a ver tu reflexión, Pablo. Yo creo que hay, por lo menos para mí, dos dimensiones del discurso a resaltar. Primero, hay una que tiene que ver con esto, de que el gobierno dice que no hace política productiva, que no hace política de desarrollo. Yo creo que eso es algo incorrecto, que va a contramano de lo que están haciendo la mayor parte de los países y que deja un vacío muy grande, ¿no? Cuando uno mira un poco de historia productiva de los principales sectores dinámicos, ¿no?, en la Argentina a nivel mundial, tienen que ver fundamentalmente con apuestas que muchas veces se hacen desde la lógica de la planificación. Planificación no tiene por qué ser pública, puede ser pública, privada, puede ser en conjunto. Hay distintas formas y creatividad para hacerlo dependiendo de las especificidades del mercado, de las idiosincrasias y las culturas de cada país. Pero no pensar el futuro productivo de un país me parece como un fruto de un proceso de resignación y de condena al subdesarrollo que me parece que hoy es bastante claro en términos de que va a contramano de lo que hacen todos los países del mundo. Digo. Hace algunos años era al revés, ¿no? Uno lo que tenía que era ir a encontrar qué era lo que hacían los países porque declaraban que no lo hacían. Todos lo hacían y decían que no lo hacían. Todos decían que no hacían política productiva y la hacían por debajo de la mesa. Hoy estamos en un mundo que en ese sentido se sacó la careta y lo que dice es, che, todos tenemos nuestros planes de desarrollo productivo, todos sabemos cuáles son los sectores estratégicos a los cuales vamos a apuntar, todos sabemos cuáles son los incentivos que les vamos a dar, todos sabemos con quién vamos a competir y cuáles son, cómo nos vamos a parar frente al otro. Me parece que en ese caso Argentina está como en una situación de mucha desventaja, un poco por una mirada bastante ideologizada que abandona el rol del Estado de pensar lo productivo. Ahora, más allá de eso, me parece que esto convive con un problema que es un poquito más grave e inmediato, ¿sí?, que tiene que ver con qué es lo que le hace esta configuración macroeconómica a la microeconomía de la Argentina, ¿sí? Y que eso es algo de lo que el gobierno no se puede hacer tanto el tonto, ¿sí? Este es un esquema macroeconómico que necesita, para desinflar, que los ingresos estén completamente planchados, con lo cual no hay dinamismo del mercado interno para que las empresas puedan vender. Necesita además, para combatir con la inflación, que el tipo de cambio no suba y que haya cada vez más apertura comercial para de alguna manera disciplinar precios. Con lo cual, las empresas argentinas, incluso las que exportan, están cada vez en una situación de desventaja competitiva cada vez más grande. Con lo cual, el esquema de desinflación le impone muchos costos
a la política microeconómica, más allá de si el gobierno decide o no priorizar alguno, ¿sí? La macro le impone costos a la micro, y eso es algo donde el gobierno también se está haciendo mucho el sota, y me parece que empieza a tener costos cada vez más visibles. ¿Sí? Eso empieza a verse en términos de lo que está pasando en patrones de generación de empleo en el mercado de trabajo, en la dinámica de destrucción de empresas, en la dinámica misma de generación y agregación de valor de la economía, donde vos lo que ves es que los sectores industriales pierden cada vez más importancia y lo único que resiste son sectores vinculados a recursos naturales. Bueno, eso me parece que ahí hay un problema de configuración un poco más grande y que merecería también algún tipo de atención. Claro, claro. ¿Vos creés que con este nuevo esquema, digamos, escuchándolo a Milei, no hay, digamos, vos creés que el tema de los ingresos, para mí es una de las claves de lo que viene, ¿no? Digamos, si vos vas a tener un proceso inflacionario un poco más extendido en términos de que, bueno, la desinflación no va a ser tan rápida como la que el gobierno prometía, decían julio, agosto, inflación cero, y bueno, hay que ver qué política de ingresos va a tener. Si el gobierno agarra y da la señal otra vez de que piensa pisar las paritarias, y ustedes ahí con Federico Pastana son expertos justamente en seguimiento de todo el tema de los ingresos y cómo están las paritarias, y por ese lado no va a venir ninguna mejora en la actividad, ¿no? En el consumo. Sí, totalmente. No, nosotros no tenemos perspectiva. De hecho, cuando pensamos las perspectivas de crecimiento para 2026, a nosotros nos cuesta mucho ver el optimismo, no solo el optimismo del gobierno, a nosotros por momentos nos cuesta incluso también congeniar con el optimismo de algunas consultoras privadas, porque nosotros no encontramos motores de crecimiento de la demanda para el año que viene. ¿Sí? Cuando vos ves que se configura los ingresos no van a ser porque el ancla salarial sigue y probablemente se refuerce con lo que deje la reforma laboral. El sector público no va a ponerle impulso de ingresos porque la meta fiscal sigue estando ahí, con lo cual tampoco va a haber mucho movimiento de la inversión pública. Las exportaciones lo que pueden aportar en la Argentina es relativamente chico. Y la gran apuesta del gobierno es al dinamismo del crédito, ¿sí? Y nosotros sobre eso sí lo que venimos es encendiendo algunas luces amarillas respecto de que no esperamos que el crédito aporte el dinamismo que aportó a finales de 2024. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, fundamentalmente porque el crédito viene mostrando límites a su expansión incluso antes de que la política monetaria se ponga muy agresiva. Esto tiene que ver con la propia situación de ingresos. El sector bancario está empezando a tener que digerir niveles de mora y de incobrabilidad muy altos. ¿Sí? Esto tiene que ver con que los ingresos no dan para pagar los créditos que daban. No, además porque ya tenés justo lo que vos decías, y morosidad, tenés a la gran parte, según el propio Banco Central, el 20% del presupuesto de la familia ya está, digamos, comprometido en un crédito. Escuchemos, mira, acaba de hablar Caputo sobre las medidas. Ayer habló Bausili, hizo el anuncio, pero Caputo no había hablado. Bueno, acaba de hablar, fue a hablar con la colega Eleonora Cole. A ver, escuchemos a Caputo, a ver qué dice de lo todo que esto. Teníamos. No quiere decir que el ritmo de Kroll, o sea, el ritmo de ajuste del techo de la banda de devaluación va a subir. No quiere decir eso, quiere decir que va a ir acompañado con la inflación. Entonces, particularmente este mes puede ser más alto. Sí. Ahora, si el presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, entonces el ritmo de Kroll va a ser menor al que era hoy. Entonces, no es que sube, es que es variable ahora. Entonces, pero va coordinado con la inflación. Mientras el Banco Central mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo en la política monetaria del Banco Central, como todos sabemos ahora, que la inflación es un fenómeno monetario, entonces el proceso de desinflación va a continuar. La convergencia de Argentina hacia la inflación internacional se va a dar. Entonces, hoy puede ser un poco más alto el Kroll, en unos meses puede ser un poco más bajo. Lo que estamos viendo, lo que vimos los últimos meses no es otra cosa que la consecuencia de la caída en la demanda de dinero. Acordate que el presidente y yo también siempre explicamos que el desequilibrio monetario
se puede producir por un exceso de oferta de pesos, por una caída de la demanda de pesos, sí, o por una combinación de los ambos dos. Nosotros estábamos en un proceso de desinflación ya, digamos, incluso más marcado. Llegó a estar en 1,5 la inflación minorista. Después vino esa caída fuerte de la demanda de dinero. Es decir, el desequilibrio se produjo no por emisión, sino por caída de la demanda de dinero. Ahora, en esta nueva etapa de crecimiento, remonetización y acumulación de reservas, lo normal es esto que estamos diciendo, que se remonetice la economía, porque los agregados monetarios quedaron en niveles bajísimos. Entonces, en la medida que se remonetice la economía y que el Banco Central mantenga ese sesgo contractivo en su política monetaria, la inflación va a seguir convergiendo a la baja. Por lo tanto, el nivel de crawl o de evaluación, sí, como decís vos, del techo de la banda, probablemente termine siendo incluso más bajo de lo que era hasta hace un día. Bueno, esta es una primera explicación. El gobierno, justamente Caputo, diciendo, ojo, que lo que acabamos de anunciar no es que vamos a tener una devaluación más acelerada. Lo que cambia es el techo de la banda, pero no tiene por qué ser la devaluación. Y, digamos, dice eso y dice, vamos hacia una desinflación que hará que justamente las bandas se muevan más lentamente en los próximos meses. Están saliendo a vender expectativa, ¿no? Para que no el mercado no tome como que acá sí o sí tiene que haber una devaluación más acelerada, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay más chance de eso. Le veo más posibilidades a que el gobierno consiga recuperar la desinflación, a que el gobierno consiga acumular consistentemente reservas. A ver, repetí eso que puede ser un concepto interesante. A ver. Yo le veo más probabilidad a que el gobierno pueda volver y regresar al proceso de desinflación que se perdió en los últimos meses que acumular consistentemente reservas. Me parece que en ese contexto leo el anuncio de ayer más como una corrección en el margen de la inconsistencia del esquema cambiario, más que un cambio fuerte en las prioridades de la política macro de la Argentina. Entonces, ahí, a partir de eso, lo que se configura para nosotros es más un escenario donde probablemente las diferencias entre 2026 y 2025 sean pocas. Lo que vamos es una economía mayormente estancada, con niveles de ingresos que les va a costar mucho crecer, probablemente con algunas tensiones en el mercado de cambio, porque como hablábamos al principio, el esquema va a seguir estando frágil y muy ajustado, pero que en ese contexto probablemente el gobierno pueda seguir empujando de alguna manera la desinflación con las anclas con las que viene trabajando, que es reprimiendo ingresos y conteniendo el mercado de cambio. A ver, mira, vamos a compartir esto, así lo miramos juntos. Es en la apertura de los futuros y está algo más arriba que ayer, 0,8% el diciembre, ¿no? 0,8 arriba. Sí, enero también. De alguna manera parecieran ir acomodándose al nuevo esquema, ¿no es cierto? Yo creo, Claudio, que el mercado va a tardar un poquito y va a tomarse un tiempo para ver si efectivamente, si el central aparece activamente comprando dólares. Yo creo que esa es la señal que falta. Sabemos que hasta finales de diciembre no va a pasar, por lo menos yo interpreté eso de las declaraciones de Bausili, diciendo esto arranca el 1 de diciembre, claro, y ahora de acá hasta finales de enero. Lo va a comprar el 1 de enero, y lo que compremos hasta fines de diciembre lo va a comprar el Tesoro para el pago de los bonos. Entonces, parece que hasta tanto el mercado va a estar bastante expectante para ver si efectivamente aparece un jugador más comprando sustantivamente en el mercado, y eso hace que vayamos a un esquema que esté todo el tiempo golpeando contra el techo de la banda. Claro, sí. Acá, el Millo, justamente, que está siempre con nosotros, dice los futuros se están acomodando a lo que viene, mirando estas cotizaciones, pero está claro lo que vos decís, ¿no? Que suena totalmente lógico. El mercado está mirando ahora, a partir del anuncio, bueno, ¿compran o no compran dólares? Esa es digamos, para la reserva. Mira lo que dijo, vamos a sacar esto un segundo, justamente lo que dijo Caputo sobre la compra de dólares. A ver, te va a responder a vos,
Moldova, el colo, como dice acá. Reservas. Dice, bueno, finalmente van a comprar reservas. ¿Cómo finalmente van a comprar reservas? Este es el gobierno que más reservas compró en la historia, pero no por poco, por más del doble del que le sigue. O sea que el tema nunca fue comprar reservas, claro, está bien. El tema fue acumularlo. Entonces explico esto, por cada dólar que Argentina compraba y podía acumular 25 centavos de dólar. 75 centavos se iban ¿en qué? En pago de deudas. ¿Sí? Todavía hoy estamos pagando la deuda que heredamos con los importadores, los 40.000 millones de dólares de deuda que había en el Banco Central, más la deuda que hemos tenido que pagarle al sector privado por los bonos, que normalmente un país tiene refinanciamiento, es decir que cuando viene un vencimiento de deuda, toma nuevamente deuda y repaga. Eso es el mecanismo normal. Pero Argentina, producto de tantas décadas de defaultear, de pisotear contratos y demás, esa opción no la tenía. Entonces nosotros teníamos que cancelar esas deudas, porque como ustedes saben, este gobierno respeta la propiedad privada, respeta las deudas. Entonces, compramos siempre. El asunto, como digo, es que acumular se hacía más difícil porque teníamos que pagar todas estas deudas. Entonces, esa primera aclaración creo que es importante. Bueno, él está claro, ¿no? Lo que dice, no podíamos acumular porque teníamos que pagar deuda. Y ahora vos le estás diciendo, ahora también vas a estar jodido, de lo que venís contando, porque tenés vencimientos y, bueno, ¿cómo vas a hacer para acumular si tenés que pagar deuda? Eso es lo que estuviste charlando hoy con nosotros acá. Totalmente, yo creo que al final hasta podría decir que coincidimos, que nuestra perspectiva es que el gobierno puede comprar dólares, difícilmente puede acumular reservas. Que la condición necesaria para acumular reservas es que rolee la totalidad de la deuda. Si eso pasa, puede haber un margen chiquito para acumular algo de reserva. Si no, el escenario va a ser parecido al que venía teniendo, que decía recién Caputo. Compramos pero no acumulamos. Claro, pasa que él dice que eso cambia, ¿no? Vos decís, vos le ponés esto desafiante, él dice esto va a cambiar. Caputo, ahí veíamos, no lo escuchamos, pero veíamos el Zócalo, que decía, fue un golpe para mí la renuncia de Paso, que era hasta ahora el capo de ARCA, de la ex AFIP. Y acá está el comunicado, dice el director ejecutivo de ARCA, es una de las noticias de la mañana, ¿no? Le comunicó hoy, esto fue hoy mismo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 11 de diciembre de 2024, o sea, se fue duró un año, y se pasó, volverá a desempeñarse en el sector privado, en el cual se desarrolló toda su vida profesional, seguirá colaborando con el ministro Caputo, es alguien muy cercano a Caputo. Durante su gestión llevó adelante grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA simple, el régimen simplificado de ganancias, el impulso del proyecto de inocencia fiscal, entre otros. ¿Quién viene? Andrés Vázquez, que es el actual titular de la DGI, de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera. Así que esto es una de las noticias de la mañana. Se fue Paso, un gran golpe para mí, dice Caputo. Viene Vázquez, que hasta ahora estaba en la DGI y ahora va a estar en ARCA, o sea, la ex AFIP. Así que bueno, esa es una de las noticias que debíamos esta mañana. ¿Algo más? Pablo, te agradezco el tiempo, pero no sé si querías comentar algo de lo que quieras, ¿eh? No, creo que más o menos recorrimos. Sí, le dimos todo, estuvimos charlando un rato largo. Ahí tenés la apertura de los futuros. Bueno, Pablo, la seguimos en cualquier momento, ¿eh? Totalmente, Claudio. Muchas gracias como siempre, ¿eh? Por favor, Pablo, un abrazo. Saludos. Pablo Molde.